A lo largo de la vida y el ministerio de Jesús, Él llamó la atención de los oyentes sobre los diversos pecados al enseñar acerca de la voluntad de su Padre y guió a los creyentes en lo que realmente significa amar a Dios y caminar con Él. Pero, durante su ministerio, ¿será que Jesús condenó algunos pecados más que otros? Como hijos de Dios, debemos prestar atención no solo a las palabras de Jesús, sino a lo que revela acerca de su corazón por nosotros. Donde quiera que Él condene el pecado, también señala el camino hacia algo mucho más grande de lo que el pecado nos promete. Por eso es tan importante escuchar con atención y responder a lo que Jesús enfatizó en sus enseñanzas. Hoy te traigo 10 pecados de los que Jesús habló con más fervor en los evangelios. Número 1. El egoísmo. Jesús ministró con una actitud de humildad. Se le cita diciendo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús advirtió a sus discípulos contra el uso de su estatus para dominar a otros. Más bien, debían ser sirvientes de todos. La historia del hombre rico y Lázaro muestra la severidad del castigo por el egoísmo. Cuando permitimos que nuestras propias necesidades nos impidan satisfacer las necesidades de los demás, endurecemos nuestros corazones a una de las misiones principales de Cristo. Número 2. El orgullo. Jesús a menudo advirtió a los que escuchaban con el orgullo de sus consecuencias inminentes. En Lucas, Jesús advirtió a sus oyentes que tuvieran cuidado con los maestros de la ley que se enorgullecían de su religiosidad, pero no mostraba hospitalidad a los necesitados. La parábola del fariseo y el recaudador de impuestos ilustra cómo Dios ve el orgullo espiritual. Cuando el fariseo oró en su orgullo, le agradeció a Dios que no era como otras personas a quienes consideraba menos espirituales. Al mismo tiempo, el recaudador de impuestos se inclinó humildemente desde lejos y lamentó su condición de pecador. Jesús declaró que era el recaudador de impuestos quien sería justificado ante Dios por su humildad, porque a todos los que se exaltan serán humillados y los que se humillen serán exaltados. Número 3. La incredulidad. Jesús a menudo se maravilló y convenció a sus discípulos, así como a los espectadores, por su falta de fe. En su ciudad natal, Él no pudo realizar milagros debido a la incredulidad de la gente. Los fariseos y los saduceos probaron a Jesús pidiéndole a Él una señal del cielo de que Él era el Cristo. En respuesta a su incredulidad, Jesús los llamó una generación perversa y adúltera y les dijo que no se daría ninguna señal a excepción de la señal de Jonás. Cuando pensamos en cómo el Hijo de Dios no pudo realizar milagros debido a la falta de fe de las personas en su ciudad natal, debemos preguntarnos cuánto extrañamos al Espíritu Santo que obra a través de nuestras propias vidas, simplemente porque dudamos de su capacidad. Número 4. La hipocresía. Muchos incrédulos o ex-evangélicos de hoy en día dicen que la razón por la que se oponen a la religión organizada es porque hay demasiada hipocresía. La buena noticia es que Jesús también se opuso a la hipocresía. Los evangelios están llenos de Jesús desafiando a los fariseos en su hipocresía. Jesús pronunció 7 ayes sobre los maestros de la ley y los fariseos. En cada uno de sus pronunciamientos los llamó hipócritas. Jesús condenó a estos funcionarios religiosos porque decían ser líderes, pero sus corazones y acciones no reflejaban su apariencia externa. El resultado de su esfuerzo fue la inutilidad, la destrucción espiritual y el derramamiento de sangre. Otras palabras que Jesús usa para describir a los hipócritas son guías de ciegos, necios ciegos y víboras. Número 5. La codicia. Jesús enseñó sobre el dinero y las posesiones más que cualquier otro tema, lo que nos revela la mentalidad de su reino. Jesús declaró que nadie puede servir a 2 amos, u odiará a uno y amará al otro, o amarás a uno u odiarás al otro. Por lo tanto, es imposible servir a Dios y al dinero. Si estamos atados a las cosas de este mundo, nuestros corazones nunca pertenecerán a las cosas de Dios.
Es por eso que Jesús les ordena a sus seguidores que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Afirmó firmemente que es imposible que un hombre rico herede el reino de Dios, no porque Jesús condenó la riqueza, sino porque sabe lo difícil que es para alguien dejar la codicia. Cuando dejamos de lado nuestra codicia, podemos dar lo que tenemos con alegría. Jesús honra esta virtud a través de la viuda que dio todo lo que tenía como ofrenda. Ella dio de su pobreza en lugar de su riqueza. Número 6. La falta de perdón. Jesús enfatizó las consecuencias de los efectos duraderos de la falta del perdón. Jesús les dijo a sus discípulos que quien perdone a sus hermanos será perdonado, pero quien no perdone no será perdonado. Jesús también contó una parábola del siervo que no perdonaba a sus discípulos para enfatizar la importancia de mostrar el perdón a los demás como un reflejo del perdón que Dios nos mostró. Jesús es el último ejemplo de aquel que perdona. Aunque no merecía la muerte, perdonó a sus enemigos incluso en la cruz. Número 7. El odio. Uno de los mayores mandamientos que Jesús dio a sus discípulos fue amarse unos a otros. Es por nuestro amor que el mundo sabrá que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Del mismo modo, Jesús condenó nuestro odio y enojo unos con otros. Lo comparó con el asesinato físico del individuo. El ministerio de Jesús fue de reconciliación. Cuando odiamos a alguien, creamos una barrera para el propósito mismo de su ministerio. Número 8. La desobediencia. Si bien la desobediencia puede parecer una trampa para todos los pecados, Jesús enfatizó la importancia de obedecer sus enseñanzas. La parábola de 2 hijos ilustra la importancia que Jesús le dio a la obediencia en su palabra. En esta parábola, un padre tuvo 2 hijos. Un hijo le dijo a su padre que él trabajaría la viña y no siguió adelante. El segundo hijo declaró que no trabajaría, pero cambió de opinión y se fue. El punto de Jesús de la parábola era que el que recibe el reino de Dios es el que se arrepiente y cree. Cuando desobedecemos la palabra del Señor, necesitamos verificar nuestros corazones por deslealtad y falta de amor. Número 9. El juzgar a otros. A lo largo de los evangelios, Jesús atendió a muchos pecadores y recibió críticas de sus discípulos y de los líderes judíos. Por ejemplo, Jesús llama a Leví, un recaudador de impuestos, a ser un discípulo. El nuevo seguidor celebró un gran banquete en el que se reunieron notables violadores de la ley. Cuando los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a los discípulos de Jesús sobre su comportamiento, Jesús les dijo que no era el saludable quien necesitaba un médico, sino el enfermo. Jesús es claro en su prohibición de juzgar a otros. A menudo las personas se ven tentadas a determinar por sí mismas la culpa de otro y anunciar un destino sobre ellas. Sin embargo, ese rol es solo para Dios. Los creyentes son llamados a mostrar misericordia unos con otros en lugar de juicio. Número 10. La impureza. En el judaísmo del primer siglo, la pureza ritual y ceremonial era extremadamente importante. Sin embargo, Jesús enseñó sobre la importancia de la pureza moral. Cuando se enfrentaron a la falta de lavado ceremonial de los discípulos, Jesús declaró que no es lo que alguien pone dentro de su boca lo que los contamina, sino lo que sale de su boca. Él advirtió contra los pecadores del corazón, que incluyen inmoralidad sexual, robo, asesinato, adulterio, avaricia, malicia, engaño, lascivia, envidia, calumnia, arrogancia, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, como seguidores de Jesús es importante que permitamos que Dios examine nuestros corazones diariamente para garantizar que permanezcamos puros. Mientras que Jesús señaló sobre algunos pecados, esta lista brinda una descripción general del corazón de su ministerio y la enseñanza del reino de Dios. Nos llama a los creyentes a una vida de fe, obediencia, amor y servicio a Dios y a los demás. Cuando confiamos en Él en lugar de nosotros mismos, meditamos regularmente en su palabra y en comunión con Él en oración, podemos seguir sus enseñanzas y vivir una vida de un verdadero discípulo.
Si el video te gustó, deja tu opinión en los comentarios y no te olvides suscribirte al canal para estar atento a próximo contenido.